Hola jóvenes, los saludo a todos. Les doy la bienvenida. En este día vamos a comenzar nuestro curso de cálculo diferencial, por lo cual nosotros comenzaremos con una parte introductoria, donde nos hablaremos de lo que es el límite y de cómo obtener una derivada. Comencemos así con esta nuestra primer parte y hablaremos un poco acerca de los límites. Nosotros ya hemos tomado cursos previamente sobre lo que es un límite, pero bueno, vamos a ir recordando cada uno de los conceptos. A lo largo de este curso es muy importante hacer énfasis o recordar algunos de los elementos de la álgebra, de las matemáticas que en algunas ocasiones se nos olvidan o se nos complican, y las vamos a ir desarrollando a la par de lo que es el cálculo diferencial y posteriormente del cálculo integral. Okay. Bueno, primeramente nosotros decimos que con los límites se inicia el cálculo, el análisis del cálculo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar todo esto en la vida diaria? Podemos aplicarlo para crecimiento promedio de una economía, la velocidad promedio de un móvil, etc. Esto va a tener muchas aplicaciones en muchas áreas, no solamente en las áreas de la ingeniería, de la física, de la química, también en áreas como la economía. Y entonces, bueno, tanto en la ciencia como en la vida diaria, la velocidad promedio no da la información de mayor importancia. Por ejemplo, nosotros aquí podemos tener un gráfico. En economía podríamos hablar de que esta gráfica probablemente esté mostrando las tasas de crecimiento de una nación, o lo que estamos observando actualmente, ¿no? La tasa de crecimiento podría ser del contagio de COVID, o de fallecidos, el número de fallecidos, etcétera. Pero bueno, de alguna manera el promedio no nos va a dar tanta información. Si nosotros sacamos un promedio, lo que vendremos obteniendo sería esta línea, ¿no? Un promedio, probablemente de crecimiento. Pero si observamos, podemos encontrar unas bajas, unas altas, etcétera. O lo mismo sucede si nosotros obtenemos, por ejemplo, la velocidad de un móvil o el crecimiento. Por ejemplo, ya hablábamos anteriormente de la pandemia, ¿no? Que estamos teniendo el número de contagios. Entonces, probablemente un promedio, que vendría siendo una línea, no nos va a dar tanta información, ¿sí? Probablemente no nos dé la información que nosotros necesitamos en un punto específico. Nosotros queremos saber qué está pasando aquí, qué está pasando aquí, qué está pasando en este pico, qué está pasando aquí. Entonces, pues probablemente eso nos alejará de una realidad, y para eso nos va a ayudar el análisis de los límites y el análisis posterior de una derivada. Entonces, ¿qué concepto retomaríamos? Ok. Algunos de los conceptos que nosotros podemos retomar, como ya mencionamos, son velocidad, crecimiento, las ventas, la producción, etc. Si retomamos este concepto en un intervalo, por ejemplo, podemos hablar en economía, en administración, en ventas, etc., de que nosotros tenemos un número de ventas y tenemos un periodo y queremos saber más o menos cuánto se vende o qué está pasando en un determinado tiempo. Si nosotros dividimos las 100 unidades de ventas que tenemos en 2 meses, 100 entre 2 nos va a dar que en promedio estamos vendiendo 50. Pero nosotros en algunas ocasiones necesitamos saber qué está pasando en un punto específico. Y si ese punto o ese tiempo lo hacemos 0, 1000 entre 0, nosotros ya sabemos que cualquier número dividido entre 0 nos va a dar error. O sea, entonces no podemos calcular tal situación, y para eso nos va a servir precisamente el análisis de los límites y de la derivada. ¿Qué pasa si vamos dividiendo en segmentos más pequeñitos? Por ejemplo, aquí digamos, queremos saber qué pasa de aquí a aquí, qué pasa de aquí a aquí, qué pasa de aquí a aquí. Cuando vamos dividiendo en segmentos más pequeñitos, nos podemos acercar a un límite. Y cuando ya nos ubiquemos en un punto específico, hablaremos de una derivada. Entonces, como ya mencionábamos anteriormente, nosotros aquí queremos saber el incremento que, por ejemplo, se están teniendo las ventas. Podemos tener ingresos y ventas, ¿no?
calcular dos variables, graficar dos variables aquí. Entonces podremos saber qué está pasando de aquí a aquí, o de aquí a aquí, de aquí a aquí, irlo haciendo cada vez más pequeño. Y con esos intervalos cada vez más pequeños nosotros nos vamos a ir acercando a la derivada, como vamos a ir viendo ya más adelante. Entonces, bueno, ya en nuestros cursos previos de matemáticas nosotros hemos avanzado desde conocimientos de álgebra, geometría, hasta funciones, ¿no? Que finalmente este último tema de funciones vendrá siendo lo que es el precálculo, y todos estos en conjunto, fundamentalmente lo que son las funciones, nos van a dar los elementos más esenciales para comenzar a evaluar el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, empecemos primeramente con definir o con mostrar, comprender qué es un límite. Siempre aquí recordando, jóvenes, que a lo largo de este curso vamos a ir retomando conceptos y conocimientos que ya deberíamos de comprender correctamente, concretamente, pero que en algunas ocasiones a la mayoría de nosotros nos fallan. Entonces, vamos a ir definiendo poco a poco cada uno de estos conceptos. Si nosotros tenemos esta función que nosotros observamos aquí, decimos que podemos tener una función f de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. ¿Qué es lo que pasaría aquí si nosotros le damos el valor de menos 2 o de 2? Menos 2 al cuadrado nos va a dar 4, y más 2 al cuadrado nos va a dar también 4, porque menos 2 al cuadrado es menos por menos, nos va a dar más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Si nosotros tenemos en esta función el valor de menos 2 o de 2, finalmente el valor nos va a dar 0. 4 menos 2 al cuadrado nos da 4 menos 4, o sea, 0. Y si nosotros le sacamos la raíz cuadrada al 0, pues nos da finalmente un valor de 0. Ajá. Aquí, digamos, nosotros vamos a tener a lo largo algunas funciones que probablemente sean indeterminadas, que nos lleven a problemas, nos lleven a errores, pero los límites precisamente nos ayudan a comprender qué es lo que está pasando poquito antes o poquito después. Como su nombre lo dice, es un límite. ¿Qué pasa si yo me aproximo al límite de menos 2? ¿Qué está pasando en esta función poquito antes del menos 2? ¿O qué está pasando poquito antes del 2? Ajá. Entonces, eso nos va a dar un valor un poquito cercano para esta función. Para decir, ok, en este caso nosotros estamos obteniendo un valor de 0. Okay. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente función, f de x igual a x cúbica menos 1 entre x menos 1. Cuando nosotros le damos el valor de 1 para esta función, esta función no va a estar definida, no nos es posible calcular. Si nosotros observamos aquí, esta curva no es consecutiva, ¿sí? Tiene un corte. En algunas ocasiones, porque en un punto específico tenga un corte, en algunas porque si tenemos una forma de U, en algún momento dado, llega a su fin esa curva, entonces probablemente no vamos a poder asignar un valor de Y para ese valor de x. Cuando nosotros sustituimos el valor de x en esta función, lo que estamos obteniendo es el valor de y, ¿sí? Por ejemplo, si sustituimos aquí 1 al cubo nos da 1, 1 menos 1 nos da 0, y 1 menos 1 también nos da 0. Y si nosotros dividimos 0 entre 0, cualquier número que dividamos entre 0 nos va a dar error, no lo podemos determinar. Entonces, esto no lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa si nosotros lo aproximamos a 1? Poquitito antes del 1 sí tenemos un valor, o poquitito después del 1 tenemos un valor. Entonces a eso se le llama precisamente límite. Nos estamos acercando a este punto y nos estamos alejando de este punto, y podemos llegar a tener un valor para y en ese punto muy cercano. Entonces sí nos puede dar un valor muy importante. Por ejemplo, en la economía, si nosotros decimos no queremos saber cuando la economía comenzó a decrecer, pero podríamos saber qué está pasando poquitito antes o poquitito después, o con el nivel de ingreso marginal, de utilidad marginal. O sea, es ahí donde los límites nos van a dar
un valor, ¿no? Si nosotros observamos aquí en la gráfica, cuando nosotros tendemos a 1, los límites se van a expresar, como ya hemos visto en clases previas, el límite de x de la función x cúbica menos 1 entre x menos 1 cuando n tiende a 1 o cuando x tiende a 1, pues va a ser igual a 3. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, finalmente este valor de 3, como aquí lo vemos en la gráfica, nos va a dar un valor de 3. ¿Qué quiere decir? Que esta función en 1 no vale 3, pero cuando se aproxima lo más cerquita a 1, sí nos puede dar un valor muy cercano a 3. Es lo que nos está diciendo este límite. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros si le vamos dando valores de 1.5, si sustituimos 1.5 al cubo, 1.5 al cubo nos va a dar 375, menos 1 nos va a dar 2.35, y ahora 1.25 menos 1 nos daría 0.25 nada más en el denominador. Entonces 2.37 que ya teníamos entre 0.25 nos va a dar un valor real de 3.813. Si nosotros vamos sustituyendo cada uno de los valores, es decir, cualquier valor que sea un poquito mayor a 1 o poquito menor a 1, nos va a dar una cantidad, pero en 1 nos va a dar indeterminación. Por ejemplo, aquí podemos hacerlo con 1.1, ¿no? 1.1 al cubo nos da 1.331, menos 1 nos da 0.331. Entonces 1.1 menos 1 nos daría ya nada más 0.1, y de acá nos resultó 0.331. 0.331 entre 0.1 nos va a dar 3.31, que es este valor. Eso es lo que nos va diciendo un límite. Y bueno, como nosotros ya hemos visto en clases previas, los límites tienen sus fórmulas específicas para que nosotros podamos calcular este límite. Pasaremos en esta segunda clase, en la siguiente clase, a definir lo que es una derivada.